ese tipo que es capaz técnicamente de leer letra impresa puede sacar 10 en cualquier examen de literatura sobre Kafka, ¿no? Pero dice Steiner, pero ese tipo es un analfabeto en el único sentido que cuenta. ¿Cuál sería ese sentido? Ese sentido es el de la experiencia. Sería el lector que comprende lo que lee, pero al que nada le pasa. Entonces, me voy a permitir variar un poco esa cita de Steiner, ¿no? Jugar un poco con esa cita de Steiner. Y hablar un poco, digo para ejemplificar lo que estamos hablando aquí, el texto de Kafka hace de acontecimiento, ¿verdad? Es el ex, ¿verdad? El sujeto que no puede mirarse impávido al espejo es el me, ¿no? Es el sujeto al que algo le pasa, y el pasar de lo que pasa es la huella o la marca que deja la metamorfosis de Kafka en las ideas, en las palabras o en los pensamientos de cualquiera, ¿no? Entonces, permítanme variar un poco eso hablándoles de la lectura como una experiencia de lenguaje y una lectura de pensamiento. De una experiencia de pensamiento, ¿no? Que sería pensar la lectura como una experiencia de lenguaje y pensar la lectura como una experiencia de pensamiento, ¿no? Y eso sería así, a ver si esto les suena algo, ¿no? Sería así. Cuando yo leo a Kafka, y digo, sustituyan ustedes el libro de Kafka por el que ustedes quieran, cuando yo leo a Kafka, lo importante no es ni lo que Kafka dice, ni lo que yo pueda decir sobre Kafka, sino la manera como en relación con las palabras de Kafka yo soy capaz de transformar o de formar mis propias palabras. Es decir, cómo la lectura de Kafka me ayuda a ser capaz de decir lo que todavía no puedo decir. Por lo tanto, la lectura como experiencia no es ni saber lo que Kafka dice, ni juzgar a Kafka, lo que yo puedo decir sobre Kafka, que estuvo muy influido por Robert Walser, que era un judío de Praga, sino la manera como leyendo las palabras de otro yo soy capaz de formar y de transformar mis propias palabras, ¿no? Si sustituimos palabras por pensamiento, la cosa sonaría así. Cuando yo leo a Kafka o a Platón, lo importante no es ni lo que Kafka piensa, ni lo que yo pueda pensar sobre Kafka, sino la manera como en relación con las ideas de Kafka yo soy capaz de formar o de transformar mis propios pensamientos. Es decir, yo soy capaz de aprender a pensar lo que aún no sé pensar. Yo creo que en eso está un poco, todas las dimensiones de la experiencia que yo les he comentado antes están un poco ahí. En ese de cuando uno encuentra otra cosa, ¿verdad? Cuando yo leo a Kafka, lo importante no es ni Kafka, ni lo que yo pueda decir sobre él, sino la manera como yo me formo o me transformo a mí mismo en relación con aquello que me pasa. Eso sería un poco el resumen de este. Les invito ahora, que ya falta poquito tiempo y yo estoy ya un poco cansado de tanto hablar como hablamos, a poner 3 palabras más en su hojita de papel que pretenden... ¿Están muy cansados ya? ¿Seguimos un poquito? 3 palabras más que pretenden separar experiencia de experimento. Yo les he dicho que la palabra experiencia en la época moderna está contaminada de 2 cosas que desde mi punto de vista confunden un poco, que está contaminada en primer lugar de empirismo. La palabra experiencia está muy contaminada por las ciencias experimentales, por lo tanto se confunde mucho con experimento, y está contaminada también de pragmatismo. La palabra experiencia se confunde mucho con práctica, ¿verdad? De hecho, en el lenguaje común utilizamos experiencia como sinónimo de práctica. O sea, ¿usted tiene experiencia docente? Sí, yo he trabajado 3 años en tal escuela. Por lo tanto, experiencia es sinónimo de trabajo y de práctica. Yo creo que cuando yo he dicho que el sujeto de la experiencia no es un sujeto activo, sino un sujeto pasional, he separado un poquito experiencia de práctica. La experiencia no es la práctica. Lo cual no quiere decir que la práctica no pueda ser un lugar de experiencia, pero la experiencia no es la práctica. Entonces, lo que voy a hacer ahora en los 10 minutos que quedan es tratar de separar experiencia de experimento. Y para eso les invito a poner 4 palabras más en su hojita, ¿no? La palabra singularidad, la palabra irrepetibilidad, la palabra pluralidad y la palabra libertad.
Si digo que la experiencia es singular, es porque si un experimento, ¿no? ¿Verdad? Idealmente un experimento científico, tiene que significar lo mismo para todas las personas, la experiencia es siempre singular, es decir, es para cada la suya. Les voy a poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Si todos nosotros leemos un poema, el poema que leemos es el mismo, pero la experiencia de la lectura es para cada cual la suya. Es decir, que por un lado podemos decir que todos nosotros hemos leído el mismo poema, pero por otro lado podemos decir que cada uno ha leído un poema distinto, porque la experiencia de la lectura es una experiencia singular. Eso es singularidad. La experiencia es siempre singular, es decir, es siempre para cada cual la suya. El principio de singularidad tiene que ver también con el principio de irrepetibilidad. Si un experimento tiene que ser repetible, por definición, un experimento tiene que ser repetible, ¿verdad? Tiene que salir siempre igual, ¿no? La experiencia es por definición irrepetible. Les voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Emmanuel Levinas, que tiene un libro en el que desarrolla de una forma para mí muy interesante la cuestión de la fecundidad, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de tener hijos, ¿no? Eso de que el hombre es un ser humano, digamos, es un ser fecundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Le da vueltas Levinas a eso de la fecundidad. Y entonces en algún momento de ese texto, Levinas dice que todo hijo es de alguna manera el primer hijo. Es decir, que uno que tiene 3 hijos no es que haga 3 veces la misma experiencia. Obviamente el tercero no es lo mismo que el primero, porque algo uno ha aprendido, ¿verdad?, de los otros dos, ¿verdad? No es lo mismo, ¿eh?, que nazca el tercero que nazca el primero. Pero sin embargo, la experiencia tiene que tener siempre algo como de primera vez. Una persona no hace 3 veces la experiencia de ser padre o la experiencia de ser madre, sino que tiene 3 experiencias singulares e irrepetibles y nuevas de ser padre o de ser madre. Por lo tanto, la experiencia es por definición irrepetible, tiene siempre algo de sorpresa, tiene siempre algo de primera vez, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del amor, ¿verdad? Todo amor tiene algo de primer amor. Alguien que tenga la suerte de haberse enamorado 7 u 8 veces en la vida, y digo 7 u 8 porque es el número del infinito, ¿no? No hace 7 veces la misma experiencia, lo cual sería el infierno de la repetición, sino que en cada caso la experiencia es distinta, ¿verdad? Y por eso cada amor tiene algo de primera vez, ¿no? Tiene algo de epifanía, ¿verdad? Tiene algo de novedad, ¿no? A ese carácter irrepetible que la experiencia tiene, le podíamos llamar lo podíamos nombrar con un par de palabras también. La experiencia, a ver qué le suena eso. La experiencia tiene siempre algo de sorpresa. La experiencia es sorprendente. En la experiencia algo me sorprende, aunque sea la 7ª vez, ¿verdad? Pero tiene que tener esa dimensión de sorpresa, si no, no es experiencia. Por eso, igual que yo he dicho que si leemos todos un poema, el poema que leemos es el mismo, pero la experiencia de la lectura es en cada caso singular, por eso también nadie lee 2 veces el mismo poema, ¿verdad? Igual que nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie lee 2 veces el mismo poema, porque la segunda vez la experiencia de la lectura es distinta. Es decir, tiene algo de primera vez. Sin embargo, con eso, y voy a terminar ya, no quiero decirles que la experiencia tenga que ver con lo extraordinario, ¿no? El sujeto de la experiencia sea un sujeto que es un consumidor permanente de novedades, ¿no? ¿Verdad? O sea, que quiere tener siempre la sensación de que está empezando, de que está consumiendo cosas nuevas, ¿no? Esa sensación de primera vez puede acontecer con lo más ordinario del mundo, ¿no? Con lo más cotidiano, con lo más banal. Voy a contarles una historia, y con esa historia termino ya, ¿no? Para también transmitirles algo, ¿no?, de esa dimensión de primera vez extraña que la experiencia tiene. Hay un librito muy hermoso de Ray Bradbury que se llama El vino del estío. Ray Bradbury es el autor de las Crónicas Marcianas, ¿no?, uno de los clásicos de la ciencia ficción, que cuenta un verano de la infancia de un niño, Tom,
en un pueblo del sur de Estados Unidos a finales de los años 20. Entonces,